Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la presentación, Renos. Pues es un placer estar acá para nuestro programa de hoy. Y la verdad estamos abordando algo bastante crucial en este momento. Sí, claro que sí. O sea, la economía global, pues está enfrentando algunos vientos en contra bastante significativos. Y esto se debe, en gran parte, al aumento de las tensiones comerciales y a una mayor incertidumbre en las políticas. Aumento de tensiones comerciales, dices. ¿Puedes explicar eso un poco más? O sea, ¿qué significa exactamente para el crecimiento global? Claro, mira, la economía global está, la verdad, enfrentando bastante turbulencia. Los pronósticos indican que este revuelo actual va a recortar casi medio punto porcentual de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Global, o sea, el PIB, que se esperaba a principios de año. Entonces está bajando a 2.3%, ¿verdad? O sea, esa es una caída bastante considerable, ¿no? Así es, en serio. Ese desempeño, bueno, marca el más débil en 17 años, si excluimos las recesiones globales directas. Y de cara a 2027, se espera que el crecimiento del PIB global promedie solo 2.5% en la década de 2020. Vaya, entonces es como el ritmo más lento de cualquier década desde los años 60, ¿no? ¿Qué está contribuyendo a esta especie de desaceleración? Bueno, la tasa arancelaria efectiva promedio actual de los Estados Unidos está, de hecho, en niveles que no habíamos visto en casi un siglo, desde fines de mayo, y esa es una gran parte. Las medidas de incertidumbre de políticas comerciales globales también han alcanzado máximos históricos durante los últimos meses. O sea, mucha incertidumbre, muchas barreras comerciales, pero, ¿hay algún lado positivo? O sea, ¿qué pasa si estas disputas comerciales se resuelven? Definitivamente sí lo hay. Nuestro análisis sugiere que si las disputas comerciales actuales se resolvieran con acuerdos que redujeran a la mitad los aranceles en relación con sus niveles a fines de mayo de 2025, el crecimiento global en realidad podría ser más fuerte en alrededor de 0.2 puntos porcentuales en promedio durante 2025 y 2026. Eso es interesante. Y, hablando de aranceles, ¿qué pasa con las economías en desarrollo? ¿Tienen, sabes, la misma tipo de situación arancelaria? No, no es exactamente lo mismo. La mayoría de las economías en desarrollo, ahora mismo, tienden a tener aranceles mucho más altos que las economías de altos ingresos. Y, y si pudiéramos convertir esos acuerdos comerciales preferenciales en acuerdos comerciales profundos que abarquen políticas regulatorias transfronterizas, eso también podría impulsar el crecimiento del PIB. O sea, reducir los costos comerciales suena como una gran victoria. ¿Hubo algún precedente histórico para este tipo de impacto positivo de, sabes, las reducciones comerciales? Sí, de hecho sí. Las reducciones de costos comerciales entre 1995 y 2020, incluidas las relacionadas con los compromisos de adhesión a la Organización Mundial de Comercio, o sea, la OMC, impulsaron el PIB real global en casi 7% durante ese periodo. Y para los países de ingreso bajo, en realidad condujo a un crecimiento de más del 30%. Fascinante. Entonces, el comercio es obviamente una pieza importante del rompecabezas, pero,
sé que la salud fiscal también es una preocupación. ¿Cuál es la situación ahí? Sí, pasando al orden fiscal, es bastante claro que una sucesión de choques económicos en la década de 2020 ha realmente tensado las finanzas gubernamentales en muchas economías en desarrollo. Los déficits fiscales en estas economías han promediado casi 6% en los años 2020, lo cual es el nivel más alto de este siglo. Y eso significa deuda, ¿verdad? Escuché que los costos de intereses son una gran parte de eso. Así es. Solo los costos de los intereses representan alrededor de un tercio de estos déficits. Y en los países de ingreso bajo, la presión presupuestaria se ha intensificado por una caída en la ayuda externa, que usualmente financia una parte significativa de necesidades críticas, como la atención médica. Entonces, si la ayuda externa está disminuyendo y la deuda está aumentando, muchos de estos países de ingreso bajo están en problemas. Lamentablemente sí. Más de la mitad de los países de ingreso bajo están ahora ya sea en crisis de deuda o en alto riesgo de ella. Y no ayuda que las economías en desarrollo recauden mucho menos en ingresos que las economías de altos ingresos, esto es alrededor del 25% del PIB, en comparación con casi el 40% en las economías más ricas. Entonces, los déficits fiscales siguen por encima de los promedios prepandemia y los niveles de deuda siguen aumentando. Y escuché que se espera que los pagos de intereses se mantengan elevados en los países de ingreso bajo, manteniéndose por encima del 10% de los ingresos fiscales para 2027. Exactamente. Por eso los formuladores de políticas nacionales necesitan, en serio, fortalecer las posiciones fiscales, aumentando los ingresos internos adicionales y repriorizando el gasto. Esto significa ampliar la base impositiva, fortalecer la administración tributaria y mejorar la recaudación para reducir la evasión fiscal y el traslado de ganancias. ¿Y qué pasa con los subsidios? ¿Son parte del panorama fiscal también? Sí, lo son. También se pueden obtener ganancias significativas al reducir el enfoque de los subsidios costosos de alimentos y combustibles, canalizándolos en cambio hacia los hogares de bajos ingresos. Eso podría marcar una gran diferencia. Eso tiene sentido. Ahora, hablemos de los empleos, porque sé que ese es otro gran desafío. ¿Qué está pasando con la creación de empleos a nivel global? Es enorme. Un cambio demográfico histórico está en marcha a nivel global y está realmente intensificando la necesidad de empleos en muchos de los países más pobres. Por ejemplo, se prevé que la población en edad de trabajo de África subsahariana casi se duplique para 2050. ¡Guau! Casi se duplique para 2050. Esos son más de 600 millones adicionales, ¿no? Así es, más de 600 millones. Y la población en edad de trabajo del sur de Asia se espera que se expanda en casi 300 millones, mientras que la de Medio Oriente y el norte de África crecerá en más de 100 millones en el mismo periodo. Entonces, ¿el desafío de los empleos es particularmente agudo en algún lugar? Sí, es particularmente agudo en África subsahariana, que representa 2/3 de la población mundial que vive en pobreza extrema. En casi todos los países de África subsahariana, el crecimiento anual promedio esperado en la población en edad de trabajo entre 2025 y 2030 está previsto que supere el crecimiento anual promedio de empleo observado entre 2010 y 2019. Entonces, el paso de creación de empleos no está a la altura, ¿verdad? No lo está. El paso de crecimiento del ingreso per cápita en mercados emergentes y economías en desarrollo, o EMED, proyectado en 2.9% durante 2025-2027, está en realidad alrededor de 1.1% por debajo del promedio 2000-2019, y eso es simplemente insuficiente para impulsar la creación de empleos y reducir la pobreza extrema. Y
escuché que si se excluyen a China e India de esas cifras de MED, ese paso es aún más lento. Es cierto. Si excluimos a China e India, este ritmo es aún más lento, en 1.8% entre 2025 y 2027. Así que las reformas estructurales son simplemente esenciales para mejorar la calidad institucional, estimular el crecimiento de la inversión privada, desarrollar el capital humano y mejorar el funcionamiento del mercado laboral. Entonces, ¿qué tipo de políticas específicas se necesitan para abordar esto? Las políticas deberían incluir fomentar la capacitación de los trabajadores, facilitar el acceso a la financiación y promover mercados laborales que conecten mejor a trabajadores y empleadores. Y también necesitamos reducir las barreras para que las empresas se expandan y se formalicen. Y para los países afectados por conflictos, ¿cuál es clave para ellos? Para aquellos MEED afectados por conflictos, lograr una paz y estabilidad duraderas es primordial para aumentar el empleo, el capital humano y los niveles de ingresos. Es verdad fundamental. Bueno, es mucha información para digerir, pero está claro que el comercio, la salud fiscal y la creación de empleos son desafíos globales realmente interconectados. Gracias por esa perspectiva tan perspicaz para nuestro programa. Volvemos contigo, Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.